que está en mi próxima clase, pastor, lo ganó para Cristo. Fue y lo buscó y le visitaba en su casa. Y duró como un año, no regresó a Pare de Sufrir. Pero según sepa, tiene como 7 años el testimonio. Pero él tenía un video en su celular todavía, que en mi cuarto en el hogar me lo mostró como nada. Y era un video que como de vendedores en Banamex. Y estaban enseñando, porque él era copastor. Era copastor de Pare de Sufrir ahí por el estado, por Valle de Bravo, de José Sacramento tiene una misión, una iglesia. Y era tremendo. Lo vi, algunos no podría decirlo. Y decía, y como para aumentar el dinero, no decía que lo saquen, pero como un gerente y después de eso, después de esta bendición, los ofreces otro. Y siempre empiezas con 1,000 pesos, siempre empiezas y lo vas disminuyendo. Y era como un entrenamiento que alguien que está vendiendo seguros de carros en Banamex por teléfono. Y así era su entrenamiento como pastor en Pare de Sufrir. Sabía que estaban chuecos y manejan vocabulario bíblico con otro sentido, pero cuando vi su video estaba, wow. Quizás un día regresa. Dios te bendiga. Hoy vamos a ver judaísmo y lo estamos poniendo hoy porque quizás la tarea más difícil son 2 tareas de entrevistas, una tarea de un ensayo. El ensayo no lo vas a copiar del internet. Pueden usar el internet, pueden ver videos de YouTube, pueden consultar libros. Tenemos un montón de todos los libros en el sílabo, están en la biblioteca, pueden ojearlos. Hay un capítulo de testigos, otro mormones. Algunos son muy buenos, otros no tanto. Y van a hacer un ensayo acerca de un grupo que no es el mismo grupo que hiciste la entrevista. Entonces, por lo menos ya va a tener judaísmo, el grupo que ya hiciste tu entrevista, y otro grupo para el ensayo, y hay un pequeñísimo examen final. Como esta materia también se trata de información importante de la fundación, de las creencias básicas del grupo. El examen es como papila de Elías, ya que empieza a tomar avena con plátano. Entonces así va a ser el examen final. Ella ya come carne, ¿verdad? Todavía no. ¿Sí? Pollito. Pero en esta clase ya puro papilla todavía. Para el examen nada más. Entonces, hoy vamos a hablar del judaísmo. Y tengo que primero hablar del judaísmo como una religión, uno de los 5 grandes religiones del mundo. Exige respeto. Por ser judío no eres salvo para ninguna manera, leyendo el Nuevo Testamento. Pero no es una secta. Entonces les quiero ayudar mucho cuando hagan sus entrevistas, los últimos 5 minutos. No es fácil encontrar un judío. Todos lo hicieron. Tenía 57 alumnos la última vez que di la clase y todos lograron hacerlo. Algunos decían que no puedo. Intento. Hay en Justo Sierra número 7 en el centro histórico, las primeras sinagogas en México, gracias a Benito Juárez y su tolerancia religiosa en 1860 y algo. No solamente era para protestantes, pero también el judaísmo, oficialmente el antisemitismo que existía fuerte en México, fuerte, obviamente todavía existe, pero fue legalmente eliminado y pusieron una bonita sinagoga. Ahí sí, si hablas, si haces cita a lo mejor, pero lo mejor es que vas a Herradura, Polanco, Lomas de Chapultepec, pero tienes que saber hacerlo. Algunos tengo unas entrevistas buenas de judíos que hicieron otras clases. No, y vas a preparar tus preguntas sabiamente, respeta su religión. ¿Qué valores? ¿Qué valores le ha enseñado su religión? ¿Qué historia? Elogia a México. ¿Cuál es ahorita la judía más prominente en México? ¿Quién es la judía?
¿Vale? La presidenta Sheinbaum. Sí, la presidenta de México es primera vez mujer y judía de papá y mamá. Su papá parece es más judío secular que vamos a ver y su mamá, los abuelitos maternos ya más ortodoxos, pero es judía. No tiene ninguna cosa de catolicismo, pero en algunos en judíos seculares se tiende mucho a la nueva era. Y eso es más o menos nuestro presidente. ¿Quién es Adela Micha? ¿Sí le conocen? Sí. Una locutora, Periodista. es judía, de mamá, de papá, de abuelos. Leo Zuckerman, también periodista, autor. Jacobo Zabludovsky, que ya falleció, famosísimo hasta en Estados Unidos por su periodismo atrás de las líneas en guerras. Sharik Berman, son mexicanos. Yo la conozco y a su esposo. Sí, personalmente. Son mexicanos. Trabaja Se han rifado en el periodismo como escritores, como autores. Son dueños de todas las pinturas cómics, son dueños de Parisina. Entonces, ¿dónde está esta fotografía? A, Tel Aviv. B, Jerusalén. C, Nueva York. D, presidente Masaryk en Polanco. Mazarik. En una semana asisten más de 2,000 judíos. Son judíos reformados. Antes, yo he ido ahí a una bat mitzvah, porque un joven judío que tenía SIDA, era homosexual, se convirtió conmigo en vida abundante y me metió en la familia, y cuando su sobrina hizo bat mitzvah me invitaron, me recibieron de ir con la familia súper bien. Me han dicho cuando han tratado de hacer entrevistas ya tienen guardaespaldas. Está re difícil, pero quizás saliendo. Y es entendible por ataques a sinagogas, el antisemitismo creciendo, ahora la guerra Israel-Irán. Entonces, pueden intentar lo que querías decir. Yo, mi cuñada tiene uno de sus mejores amigos es judío y le dije que si me podía contactar y que él justo la semana, yo la vi esta semana a ella y la anterior, su amigo, se llama Jaime Krause, él recibió una llamada a su casa diciéndole, muérete, maldito judío. Ya hiciste tu entrevista. Con ella hice la de Nueva Era, pero con él están por contactarme. porque acaba de- Háganlo. Entonces, admito que es difícil. También en el Museo del Holocausto son judíos ahí que atienden. Eso es si no pueden. Lo ideal, pero cuando hacen esta entrevista, no digas que ve a la Monte María, tierra prometida. Y tienen que ser, me presta 5 minutos, tengo una clase de religiones del mundo, quiero hacer mi entrevista del judaísmo, qué valores. Pueden en la entrevista, cuando ya han hecho 3, 4 preguntas, y en su creencia, ¿qué piensan de Jesús o de Yeshua? Algunos empezaron su entrevista. Si no fuera pastor, le hubiera dado cachetada a ese hombre joven. Empezó su entrevista, primera pregunta, ¿por qué no creen los judíos en Jesús? Oh, Eso fue una clase el semestre pasado. No hagan eso. Tengan gracia. Pueden hacerlo. ¿Y qué creen ustedes de la vida eterna? O la vida después de la muerte. Trata de quitar vocabulario cristiano, excepto, ¿y qué creen ustedes de Jesús? Pero hasta el final. Hagan preguntas de qué valores, qué idioma. Hablan ladino, algunos hablan yiddish, tienen escuelas de enseñar a los niños hebreo, pero todos los judíos en México se comunican en español perfectamente bien. A veces, y algunos en entrevistas, y yo me he confrontado, cuando llega un goyim, que es la palabra como gentil, goyim, literalmente en hebreo quiere decir pueblo, y somos todos goyim. Nosotros empiezan a hablar en yiddish, no están hablando hebreo en México. Aprenden eso para decir sus rezos y hacer sus oraciones, pero muy rara la persona, el israelita en México que habla fluido el hebreo. Ladino sería de los sefardes que salieron de Portugal y España, otros han venido a estudiarlos porque son tan cerrados
que a través de 500 años de ser expulsados de España y Portugal, la península ibérica, en el siglo XVI y XVII, que conservan un español así del siglo XVI. Entonces, grupos han venido, antropólogos han querido estudiarles y también ha sido difícil. Si puedes hacer una entrevista con un sefarde, te doy un punto extra. Sefarde va a tener la gorra negra, las cosas así. Listos. Ok, judaísmo. Hay uno de los libros que Ridenauer dice que el judaísmo hoy existe en 4 formas diferentes. Yo no estoy de acuerdo con él. Tengo un muy buen amigo, Michael Goldberg, que ha escrito libros, que es verdadero judío mesiánico, y él y otros han dicho, si tú tienes 10 judíos aquí en el cuarto y dices, ¿qué es el judaísmo? ¿Qué es el judaísmo? Vas a tener 12 opiniones diferentes de lo que es el judaísmo. Entonces, eso es a veces un mito entre cristianos, que hay un solo judaísmo. Varía bastante en creencias, en historia, en cultura. En México, eso también, esa foto está en México. Ese hombre sería asídico por sus rizos aquí. En el mundo, en Estados Unidos y un poco en México, hay judíos que son dueños de parisina y viven en arboledas. No, en México normalmente los judíos están de clase media, alta y alta. No es cierto en todos los países. Hay países en Europa que lo he visto y he estado ahí, que los judíos son la clase más pobre. Y igual es un mito de que he escuchado, todos los mexicanos, todos los judíos son ricochones. Eso es igual que dije en la primera clase, que todos los de la India son hindúes, que todos los que tienen fachada asiática son chinos. Entonces, tengo una misión de cambiar la mentalidad popular mexicana acerca de otros países. Y si no me lo creen, te llevo a otros países conmigo y regreses y nunca vas a ser igual. ¿Verdad, Judy? Los colombianos hablan español, pero no comen nada de lo que comemos en México. Cero. Hasta lo odian. Cante. Y yo no me gusta mucho la comida colombiana, la verdad. ¿Sí me explico? Sí, entonces estamos hablando de judaísmo. A secular nominal, no la más famosa, pero quizás la mayoritaria en muchos países fuera de Israel. Mi cuñado es judío. 100%, abuelitos, mamás, papás. Él era divorciado, mi hermana se quedó viuda y se conocieron. Y el hecho que él se casara con una goyim muestra que es secular. Ninguno de nosotros se casarían fuera del judaísmo. 2 semanas antes de que se casaran no estuvimos. Y para conocer a mi nuevo cuñado nos invitó a un restaurante judío en Washington, D.C. Y llegaron los papás de Ronnie. Les interesaba. Ellos sí son entre reformados y ortodoxos. Él traía su kippur. Y gracias, Dios me da gracia. Pues ya soy parte ya de esta familia. Y iban a celebrar el Pascua, que es la Pascua. Los judíos, muy famoso para los judíos en el mes de Nisan. Y estaban hablando de eso y era como martes y lo iban a celebrar como viernes. Y como me medio invité a mí mismo, ¿será posible para un no judío ir? Y siempre me ha invitado porque he leído la Biblia. Y estaba poniéndose, miró el uno al otro. Ni mi cuñado ni le importaba. Pero él no come puerco, aunque es secular. Conserve algunas cositas. Y él es el que me enseñó Baruch Hashem Adonai, Elienu Adonai Echad, porque lo tenía que aprender desde que era niño. Deuteronomio 6:4. Digo, enséñamelo, Ronnie. En el carro me enseñó. Pero en fin, por fin dicen sí, pero da un poco de pena. Está hablando en inglés. Porque tienen que sentarse en su mesa aparte. Y él pregunta a su esposa, pero fulano, y también ya van a venir en este año, ¿verdad?
que no eran judíos. Sí, entonces cancelé algunas cosas en mi semana que estaba en Estados Unidos para estar, y estuvimos en una Pascua reformada con el rabino y todo. Muy interesante, pero no voy a hablar de eso. Pero sé algo, me encanta, el judaísmo es bonito. Pero no soy de los cristianos tontos que creen que son más espirituales que nosotros. Es una religión y son muy religiosos. Hay reformados que usan kippur, guardan el Shabbat, pero de su manera. Van a ver pueden decir, ¿y cómo usted guarda el Shabbat? Shabbat. ¿Cómo guardan ustedes el Shabbat? Me interesa saber, como yo hice con los suegros de mi esposa. ¿Sí me explico? Pero voy a ver a mi cuñado en junio, no lo he visto en como 2 años. Tiene ya principios de Parkinson y me pidió que fuera a rezar por él. Interesante. Ortodoxo, los ultra ortodoxos que han visto mucho en películas, se visten sí de negro y de blanco. El día de Shabbat usan una gorra así más grande todavía. No es que el kippur. El reformado no solamente utiliza. Muchos reformados tienen su kippur en el portaguantes de su carro. Y cuando ya van a ir a la sinagoga o van a ver con familiares más religiosos, sacan el kippur del portaguantes y lo colocan y entran. Para que entendamos qué diferencia hay. Hasídicos son ultra ortodoxos. Nueva York tienen su propio barrio enorme. En Jerusalén hay muchos hasídicos. De hecho, el gobierno paga a los hasídicos en Israel una parte de los impuestos para que recen todo el día. Y créeme lo que yo vi en 11 días en Israel, los otros judíos odian el hecho que el gobierno, que no tienen que chambear, dice que son una bola de flojos, hasta dijeron unas groserías en inglés, porque los hasídicos están rezando por Israel, los hombres todos los días, y también les pagan para cada hijo tienen, y que tienen 8 hijos y 12 hijos, y en Nueva York es igual, tienen un trato con el gobierno. Hasídicos son ultra ortodoxos. Sefardíes hay bastantes en México y en Buenos Aires, algo en Monterrey. Sefardíes son esos de la península ibérica y son un grupo súper cerrado. Son muy conservadores como ortodoxos, pero tienen una historia específica que vienen y hablan, su primer idioma sería portugués o español. Y aquí estoy un poco rápido con eso. Entonces, el mesiánico, porque en esta clase, en la hora y 10 minutos, voy a enseñarles de una secta mexicana, originaria en México, que son judíos mesiánicos falsos, pero hay verdaderos judíos mesiánicos, que es un movimiento, y también está en México. Había en Polanco, y ya solamente según sepa en Monterrey, porque los de Monterrey les dicen codo. Pregunto. Porque no son muy espléndidos. Porque los judíos fundaron a Monterrey y eran de las telas y las textiles en México, y hasta la fecha miden los textiles por el codo que está en la Biblia. Son 3 codos. Toman el textil y lo hacen así. Entre ellos, a lo mejor con los goyim tienen que sacar la cinta. Entonces, por eso dicen, el mejor cabrito que he comido en el mundo está en el barrio judío en Monterrey, que es grande y es bonito. Entonces, sabía que se iban a equivocar. Quiero que aprendan 2, 3 cosas. Esto es la Alianza de Judíos Mesiánicos de México. Tienen base en Monterrey ahora. Intentaron, yo tenía una familia entera, y el Moisés Goshim, que estaba luchando de salir de la homosexualidad, murió de SIDA a los 30 y tantos años, triste. Pero yo estaba en mi casa por su vida y estaba muy orillado, pero por él conocí otra familia en Arboledas, toda la familia se convirtió. Y supe que este grupo, Chalutzen,
empezó un grupo en Polanco. Al lado del cine Polanco alquilaron un departamentito. Estuve el día que pusieron, se me olvidó del nombre, en la puerta que tiene Deuteronomio 6, 4, 5 y 6 en un rollo escrito en hebreo. Y me interesaba y hasta me invitaron una vez a dar palabras. Eran 15 personas, pero traté de ser sensible. Esos son judíos mesiánicos. Pero la familia, yo le llevé un hombre joven, convertido, y toda una familia. Entonces me querían mucho porque tenían como 7 gentes y que yo les llevé judíos. Al saber de ellos, ya tenían 15 gentes, estaban, pero venían de Guadalajara, judíos. Entonces mi familia tenía una oferta en su compañía de seguros de trabajar en Nueva York y toda la familia se fue. Cuando murió Moisés, la familia lo enterró en el Panteón Judío en la Ciudad de México. Con mucha seguridad el Panteón Judío en la Ciudad de México. Y nos gozamos y me cayó el 20 porque llevé 2 jóvenes de vida abundante que dirigían alabanza con guitarras cuando enterramos con el permiso y estábamos cantando a Jesucristo, a Yeshua. Probablemente la primera vez en el Panteón Judío estábamos hablando a Jesucristo. Ahí cuando enterramos. Y su familia como si me quería. Porque le visitaba le visitaba en el hospital y todo. Entonces eso es algo de verdaderos judíos mesiánicos. Nada más quieren verlo. En COVID dejaron de imprimirlo, pero tengo un montón. Muchas cosas cambiaron en COVID con la palabra impresa, para bien o para mal. Que has digitalizado y me imagino que puedes estar. Ellos intentaron, el único que sepa que intentaron, aquí hay otro, publicaban eso mensualmente, son verdaderos judíos mesiánicos. Antes de terminar la clase tengo que llegar a lo triste de una secta que dicen ser judíos mesiánicos. Tú no puedes ser un judío mesiánico si no naciste siendo judío. Hay proceso de proselitismo en el judaísmo en todo el mundo. Algunos lo pasan para poder casarse con un judío. Mi hermana tenía que tomar unas clases, hasta quería que yo le ayudara con el cuestionario, pero no tenía que hacerse judía porque mi cuñado no era de los judíos más conservadores. Y es un proceso, obviamente para el hombre incluye circuncisión, incluye el pacto de lo que vas a comer y lo que no vas a comer, y hasta 1000 cosas más y es un proceso de más que un año para hacerte judío de proselitismo, pero es muy raro. Y el otro movimiento que no lo incluyó son judíos que dicen ser judíos mesiánicos, pero no lo son. Es el pastor, uno que vive en mi colonia, era copastor en Calacuaya, o asistente pastor en Calacuaya, José Luis, ay, se me olvidó, Hernández no me acuerdo, González, pero José Luis, de repente dejó más o menos su barba y vestía con estas cosas así, le vi en la calle y digo, José Luis, y me dijo, no, ya no me llames Robert, ya no me llames José Luis, soy el rabino José Luis o algo así. Eso es el movimiento. Y le dije, ¿tú eres parte ya de la iglesia de Dios israelita? Y él dijo, ¿cómo sabía? Y estoy guardando el Shabbat. Yeshua HaMashiach. A mí me gusta decirle palabras en hebreo, pero no lo hago tanto porque ese movimiento, si no sabes, por uno, no lo dicen exactamente, pero si no aprendes los nombres de Dios, de Jesús, y ver varios términos de las fiestas en un hebreo, ya como eres inferior. Y si entre más mejor que puedes decir en hebreo, ya eres como más espiritual. Y me cae súper mal, es una religiosidad. Eso es el otro rama de judíos, pero esos son. Mito. Voy a hacer este primero. ¿Cuál de esos más se asemeja a la religión de Moisés y de Abraham y del Antiguo Testamento? Pregunto. Ya todos tienen miedo de contestar, ¿verdad? ¿No le? Se van. Ninguno. Es la religión del judaísmo.
¿Qué es la religión del judaísmo que Dios les dio como precursor a que llegara Yeshua? Sangre, matar animales, pajaritos, quemar cereales en la mañana, en la tarde, en la Pescua, el Cordero, en el Año Nuevo. Si has pecado, si has ofendido, si has adulterado, matarán animales. El gran cosa de regresar de Babilonia es que podrían matar ovejas y borregos y derramar su sangre otra vez, día y noche, todos los días, ríos de sangre. Pregunta un judío, ¿y qué hacen en lugar de sacrificar animales? Hasta el más ortodoxo lo haría así con su barba y diría, pues, tenemos el Talmud. El Talmud, que tanto creen más, todos ellos se pegan más al Talmud que al Tanakh, que es el Antiguo Testamento para nosotros. No digas Antiguo Testamento en tu entrevista. Obviamente ya estás bajándoles a algo obsoleto. No digas Antiguo, diga Tanakh. Yo lo diría en la iglesia, pero la gente va a creer que soy como mi vecino José Luis González, que ya es el rabino Joseph X. Hasta cambió su apellido. Según. Ya me están entendiendo. Ninguna de las expresiones del judaísmo en el mundo entero es la religión del Tanakh. Ninguno. A pesar de tener la Torah, el Tanakh, Torah son los primeros 5 libros, Tanakh es todo lo que es. Se basa en el judaísmo, aún el otro ortodoxo en el Talmud, que son comentarios escritos acerca del Torah y Tanakh. Son voluminosos, fueron escritos entre 200 años después de Cristo y hasta creo que se terminaron con el Talmud ya cuando estaba la Inquisición contra los judíos, hasta 1600. Entonces, y lo han revisado, lo han editado, sí, en el siglo XVII lo terminaron. No hay sacrificios, no hay holocaustos, no hay derramamiento de sangre. En la religión del Antiguo Testamento es sustitución. Y por fe tú crees que hacer eso tiene un valor para expiar mis pecados. Y ya ningún judío lo practica. La Biblia, eso es la clase de Romanos que ustedes ya tuvieron conmigo, pero vamos a leer Romanos 10, 1 a 3. Lo bueno es cuando doy clases tengo más que dar que las 70 minutos de película. Cuando un maestro tiene menos se ve que está estirando la cosa. Romanos 10, 1 a 3. Si alguien quiere leerlo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 11, 1 y 2. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere... No. 11, 1 y 2. Perdón. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Así lo dejamos. Podríamos profundizarlo más, pero por tiempo. Entonces, no creo que no hay ningún pueblo tan cerca, pero tan lejos.
o la religiosidad. Otro mito que vemos aquí, Dios no ha desechado a Israel. Como nación tiene plan para ellos. La bendición sobre el pueblo judío en el mundo entero es evidente. Lo que prometió. Pero otra cosa en nuestro trato con judíos, desde Génesis capítulo 12, Dios dice 2 veces, yo bendiciré a los que les bendigan. Yo maldizaré a los que les maldigan. La historia está llena de la segunda parte. Yo maldigo a los que los maldicen. Si hablara, me encanta la historia, no tengo todo memorizado, pero muy recientemente Hitler y los nazis, horrible. Su fin duró muy poco, su milenio, como 5 años, su milenio de Hitler y los nazis. Idi Amin, Hugo Chávez, uno que hablaba español, llegó a Irán, en Teherán, e hizo pacto con los iraníes, con el petróleo, el precio de petróleo. Está grabado, lo puedes ver en YouTube. Y volteó hasta dijo bromeando, ¿dónde están los infieles, los israelitas? ¿Dónde están esos cochinos? Y dice a la gente, sabía, y le señalan hacia el oriente, y digo, desde mis intestinos, dijo en español, desde mis tripas, yo maldigo el pueblo de Israel, que sean exterminados. Y los del Partido Radical de Islam en Irán estaban, regresó a Venezuela con cáncer en las tripas. Estaba muerto como 6 meses antes de que públicamente lo anunciaron. No tenía sucesor. Uno de los que le veía como más alto y de más imagen público, pero de veras un hombre no nada inteligente, Nicolás Maduro. Por dentro del partido creían que del chavismo iban a poder manipular a Maduro, pero cuando Maduro ya tenía el palacio, la lana, el dinero, el ejército, él siendo un tonto no era tan tonto. Entonces es la historia de Chávez. Lo seguimos viendo. Los que dicen les voy a exterminar, les maldigo, el holocausto, todos terminan mal. Pero el otro lado, tú y yo debemos siempre, pasamos una sinagoga, debemos decir, Señor, yo les bendigo. Les bendigo con conocimiento de salvación, quíteles el velo, pero en general bendigan el pueblo judío. Si alguien en tu compañía es antisemitista, corrígelos, aunque te van a ver mal. En México el antisemitismo está arraigadísimo. Y es porque había 2 o 3 papas y éramos un país católico romano, gracias a Dios, las cosas han cambiado. Entonces la postura oficial de la Iglesia Romana Católica, aunque estos ya, Francisco decía, hay que el pueblo judío, y creo que no lo dejaron visitar, pero el antisemitismo en el catolicismo romano es fuerte. Por eso países con historia de catolicismo romano en sus grandes raíces, algo mal con los, esos que son así. Aun cuando tú dices a un pueblo que son así, estereotipificando todo el pueblo, es un tipo de discriminación, ¿sí o no? Hay racismo en Estados Unidos, créeme, no estoy defendiendo, pero eso sí es muy prevalente en México. Es un milagro que Claudia Sheinbaum llegó a ser presidenta. Dios pone En un sentido, ya no voy a hablar de lo dejamos. Ok, mito número 3, no sé, 4 en esta clase. Los judíos no creen en Jesús. La Biblia tiene un solo autor que no era judío. ¿Quién era? No. Ay, eres demasiado espiritual. Bájame tantito. ¿Cuántos autores tiene la Biblia? Hay un autor con A mayúscula. Marina refirió a eso, no me estoy burlando. El autor de la Biblia, A mayúscula, es el Espíritu Santo, pero fue escrito por unos 41 autores hasta 1500 años.
respetamos y tenemos que saber los autores humanos, porque no dice que el Espíritu Santo escribió la Biblia, nunca. Dice que santos hombres de Dios fueron inspirados en 2 de Pedro 2 de escribir las Escrituras. Dice en 2 de Timoteo 3:15 que la Biblia vino por inspiración, pero por medio de esos autores. ¿Quién es el único autor en la Biblia que no era judío? Lucas. Gracias. Lucas, el doctor Lucas. Perdón si me reí, pero nunca había escuchado eso en mi vida, que el único autor no judío de la Biblia es el Espíritu. ¿El Espíritu Santo es judío? No, es Dios eterno. La Biblia es un libro judío. Santiago es Jacobo. En otras Biblias, creo que hasta de portugués, italiano, inglés. En español tenemos la herencia que decía San Jacobo. Y San Jacobo, a través de los siglos antes de la Reforma, San Jacobo llegó a ser Santiago. No es... El que escribió el libro que se llama Santiago es Jacobo, nombre totalmente judío. Creemos que en parte los españoles en sus traducciones lo hicieron San Jacobo por el antisemitismo en España. Wow, tengo muchas historias de eso, pero todos no muy buenos. La iglesia, ¿dónde nació la iglesia de Jesucristo? ¿Dónde nació la iglesia de Jesucristo? Pregunta sencilla. ¿Mande? En Judea. Jerusalén, qué bonita eres. Canción judía. Calles de oro, mar de cristal. Roni habla de Jerusalén. Roni es palabra en hebreo que dice canta, canta. Y a los cristianos que no saben, creen que es algo como que muy de otro mundo. En lugar de decir canta, canta, dicen Ronnie, ya soy No, entre más odio la religión y la religiosidad que engaña a la gente, por cualquier forma que sea judaísmo religioso, catolicismo, pentecostalismo religioso, no es de Dios. La iglesia fue formada en el principio, algunos proselitos, dice Hechos 2, pero ya habían hecho el proceso de proselitismo y que estaban en Pentecostés, pero la iglesia fue formada en el principio 100% por judíos convencidos que Yeshua era el Mesías prometido. Yeshua, su mamá se llamaba Miriam y su papá se llamaba Joseph. Hechos. Yeshua, ven. Está la comida. Decía Miriam. Con el catolicismo hasta hemos españolizado, catolizado los nombres de la Biblia. Yo no soy nadie para cambiarlo, pero debemos saber. Yeshua y sus papás asistían fielmente a la sinagoga todos los Shabbat. Iban a Jerusalén, tenemos evidencia en la Biblia, a las 3 fiestas obligatorias para que asistieran. Todos los discípulos de los 12 eran judíos, de mamá y de papá, no de proselitismo. Sino antes, digo yo, vaya a las ovejas perdidas a la casa de Israel. ¿Quiénes eran los primeros testigos de la resurrección? Mujeres judías. María Magdalena era judía. Tenía una vida no muy buena antes, liberada de 7 demonios. Pedro, Jacobo. 5 libros escribió. Era traído. Dios 100%, por eso le odiaba Pedro y los demás, porque siendo judío, igual que ellos, trabajaba como empleado del gobierno romano. Entonces, hasta el día de hoy, es un mito que los judíos no creen en Yeshua. Eso rompe mucha barrera.
judíos sí han creído y el día de hoy creen en el Mesías. Admito. Entonces, ¿por qué no han creído más? ¿Por qué tanta resistencia? Tengo unas razones aquí, quizás los hubiera puesto aquí. No los tengo. Número uno, Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. ¿Qué tal? Segunda de Corintios 4. La mayoría de los judíos no consideran seriamente las escrituras. De acá, definitivamente para arriba, es como el católico muy nominal que va a la misa de gallo, hace primera comunión, hace el bautismo del bebé, en la religión católica. La mayoría son así. Aprenden el Shema y aprenden el Salmo 121 para viajes en hebreo. Y si no tiene el cupor, tapen la cabeza. Lo verás en aviones. Digo, ¿puedo entrevistarte? Y los católicos que nunca van a misa, pero estás en el avión, sobre todo si hay turbulencia. ¿Sí? Tú eres católica, ¿cómo sabías? Judíos, entre México y Miami, los aviones tienen un gran porcentaje de judíos, porque la comunidad judía en Miami es muy, muy grande, igual o más que Nueva York. ¿Cuántos judíos hay en México según el censo de 2010? Adivinen. ¿Quieren? ¿Mande? Está muy arriba. ¿Cuántos mexicanos somos? Los nacionalizados. 124 millones. Estimen que unos 11 millones de mexicanos viven fuera del país, pero están registrados. Entonces, en México somos entre 110 y 115 millones total. Y no es una cuarta parte, mi querida hermana, que son judíos. Pero gracias por adivinar. Estabas muy, muy lejos. A ver, adivinen. Es número significante. 67,000. 67,000 judíos mexicanos. Ya nombré 6 de ellos empezando la clase, porque conocemos sus nombres. En la Ciudad de México aproximadamente 40,000. Entonces nadie que diga yo no encontré un judío para hacer la entrevista. Hasta alguien estaba en Zitácuaro e hizo una entrevista de un judío en Zitácuaro. No sé si era tu hermana hace mucho. Pero ya se fue a ver. Ya se convirtió. Entonces, puede ser un verdadero judío mesiánico, pero cuidado ahí, porque hay miles del día de hoy que van a decir soy judío mesiánico, pero no lo son. Son mentirosos. Yo no digo que son mentirosos. La Biblia dice que son mentirosos. Si Dios me dé el tiempo, lo voy a ver. ¿Ok? ¿Por qué no creen? Sí. Pero ¿y cómo? O sea, ¿usted cómo diferencia de un judío mentiroso mesiánico a uno que sí es mentiroso? Fácil. Pues comen chicharrón. Comían chicharrón antes de tener su experiencia. El pueblo judío en México y otros países es toda una cultura, es toda una historia. Aún ellos, algunos, a veces los mesiánicos verdaderos los desincluyen. Pero aún el ortodoxo reconoce a mi cuñado como sangre y carne. ¿Sí me explico? Es fácilmente, son mentirosos. Y el verdadero judío no trata de impresarte. Yeshua HaMashiach. Es fácil, porque nacieron siendo mexicanos. De niño comían carnitas los sábados. Y ya de repente eso es, ¿sí me explico? Mi hermano tenía un amigo judío, bueno, su mamá era judía y su papá era mexicano. Y él iba a mi Ok, eso quitamos. Su papá, porque también la mamá era mexicana. Bueno, mexicana, pero de la... Okay, y diferenciaste. Esos 70,000 judíos son mexicanos. Sí. En primer lugar, traen INE, traen pasaporte mexicano, Sí, suben el sí, avión sí, como mexicanos. Bueno, él igual. Eso es otro mito. Sí, y el nombre era Ilben. ¿Hay chinos mexicanos? Porfirio Díaz trajo como 30,000 para hacerlo. ¡Y son mexicanos! Pregúntales. Pero el mexicano es, no, él es mexicano, mírale, es chino. Sí. Ándale, ok. Bueno, y él, mi mamá hacía pozole. Pero es un país diverso. Era.
Y él decía, comía el pozole con puerco, cabeza de puerco, y él ahí yo lo vi, decía, ¡ay, gracias a Dios! Sí, gracias a Dios, por mi papá mexicano. Pero cuando lo nombraron en un puesto grande por su comunidad judía, dijo, qué bueno que mi mamá es judía. Entonces, así, No estás bien, estaba corrigiendo. sí, Judíos mexicanos, todos esos que son, si tienen su acta de nacimiento, si hicieron, algunos judíos se gozan de doble ciudadanía en todo el mundo, eso es otra cosa. Porque Israel les ha dado ese privilegio, tienen que vivir cierto tiempo en Israel y tienen la ciudadanía de Israel y los jóvenes los llaman a ser parte obligatoriamente a ser parte. Tenemos una familia judía en la iglesia que no ha venido mucho. De hecho, están divorciados. La mamá viene y hace como 10 años lamentaba mucho conmigo. Su hijo viviendo en México, asistiendo el TEC de Monterrey, la prepa, último año, recibió desde el gobierno de Israel que tienes que reportarte para tu servicio militar obligatorio. Y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues no van a venir por él. Él no quería que fuera. Pero dice, pero mi esposo que estaban separados o divorciados, que también es judío mexicano, no, que mi hijo vaya, que sirva a la patria. Y el hijo sí se fue. Y se quedó. Ella viene de vez y siempre llora. Porque su vida no ha sido tan. No le voy a decir cómo se llama. Es muy linda. Ella es muy güerita. Pero es mexicana. Me divierto con... Ok. La mayoría no han considerado. Tengo que ir más rápido. Tengo 15 minutos. El antisemitismo. El semitismo viene de Sem, semita. Por eso dicen antisemitismo en cuanto a los judíos en Génesis. Y ha sido tanta sangre judía derramada en el nombre de Cristo. Y eso hace que las comunidades, lo he visto en Filadelfia, lo he visto fuerte en Miami, y ha habido un prejuicio contra ellos, que ellos están a la defensa siempre. Van a ver en su entrevista. Tienes que entrar bien, que se burlan o les persigan. Entonces, y han creado tantos estereotipos, mitos. Algunos papas, Pío, que era el papa durante el nazismo en los años 30, no me acuerdo si era Pío el 4 o Pío el 5, perdóname, él declaró, mataron a Cristo, por tanto están condenados a vivir perseguidos y pobres y vagabundos. El papa, en una bula. Eso soy testigo también en Roma. Ese papa, había un barrio, no decían gueto todavía en aquel entonces, él permitió a los soldados nazis, obviamente Mussolini, el Papa y Mussolini también eran cuates, y Mussolini era el de Hitler. Lo permitió un poblado en Italia de 5% de judíos. En el año 1939, el Papa con Mussolini fueron, y el barrio de los judíos, que era, vamos a decir, Polanco, en Roma, bonito, pusieron alambre de púa todo alrededor, cortaron el suministro de agua y electricidad, y a la mitad de la Segunda Guerra lo ayudaron para que los judíos marcharon para ir a los campos de concentración. Triste, triste historia de la iglesia romana y los judíos. Por eso un judío dice, no, a Cristo nos mataron, nos persiguieron, nos traicionaron, y lo tienen, aunque ningún judío en México estaba ahí en Italia, no creo, o en esos lugares, pero la persecución era tremendo. Juan Crisóstomo, un predicador, le decía príncipe de predicadores en la iglesia en Antioquía, y tengo citas aquí: la sinagoga es un lugar de reunión para los asesinos de Cristo, refugio de ladrones, de demonios, peor que una taberna, peor que un prostíbulo. Odio a la sinagoga y odio a los judíos. El rey Eduardo en las cruzadas echó fuera todos los judíos de Inglaterra, 1230. La Inquisición, que afecta mucho a México. Hablo rápido de eso, es interesante. Con Hernán Cortés, su cuate,
Al ladito de él era Luis Carvajal, judío español. Era el que ayudaba, era el ingeniero de los barcos, de reparar, de mandar. Y tenía mando con Hernán Cortés. Fue ahorcado en la Ciudad de México en 1528, en el Zócalo de la Nueva España por practicar su judaísmo. Hernán Cortés le dejaba practicar el Shabbat, pero su cuate, él es el que reparaba las llantas, él es el que cambiaba las llantas ponchadas en los barcos, caray. Algunos están así. ¿Sí me entienden como maestro? ¿Sí me entienden? Sí. Y llegó la Inquisición fuerte a la Ciudad de México en 1525, muy fuerte. Persiguieron a mucho más judíos que protestantes, que no había. Y en eso muchos sefardis fueron a Monterrey. Los codos. 1525, 1530. 30,000 judíos en España fueron forzados a tomar apellidos españoles para poder venir a Nueva España y ser parte de la misión. Cambiaron el nombre de Berkowitz y Greenberg, y Scheinbaum lo cambiaron a Hernández González Gómez, Zúñiga, para no ser reconocidos. Tremendo. Los musulmanes en el Corán no dice de matar a los judíos. Están mal los de Irán cuando dicen eso, los ayatoras. El Corán dice, tengo un Corán ahí, no veo todo el Corán, pero he checado lo que dicen. El Corán con el judío pueden convivir en paz con el judío, deben de vivir en paz con el judío, pero el judío tiene que dar la 5% de su ganancia y sus bienes al régimen musulmán, que es un tipo de opresión tremendo. Pero no deben de matar a judíos, a los infieles y herejes que somos nosotros. Sí. En su propio libro, Martín Lutero era el que dio mucho leña a Hitler. Él escribió un libro que creía que su reforma y su avivamiento que ganó a Austria, Dinamarca, Alemania, muchos renunciaron Roma, se hicieron luteranos, leyeron la Biblia, nacieron de nuevo. Escribió un libro porque tenía los amigos rabinos ahí en... ¿cómo se llamaba la ciudad de Lutero? Se me fue. Y he estado ahí. Y los rabinos lo rechazaron, sus amigos. Hacía debates. Y él empezó en el final de su vida, Martín Lutero sacó folletos llamándoles, Hitler citaba a nuestro pastor Martín, Hitler en sus discursos, decía que ellos dijeron en el día de la crucifixión, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Pero Martín Lutero estaba muy amargado que ningún judío en su avivamiento se convirtió al luteranismo, ninguno. Y al contrario, lo ganaban en los debates. Y él ganaba todos los debates con los padres y con los obispos, obvio, por la justificación, por la fe y las escrituras. Entonces, Martín Lutero contribuyó mucho a eso. Bellas excepciones, la familia Ten Boom de Holanda, y muchos cristianos, verdaderos cristianos, escondían a los judíos de los nazis, arriesgaron su vida, fueron en contra de los nazis, en contra de la religión romana, para proteger, esconder, ayudar a muchos judíos a llegar a Estados Unidos, donde ya tenían una protección. Juan Wycliffe, que era antes que Lutero, hablaba muy bien del pueblo judío, tenemos que bendecirles. Un hombre que tenemos el día de hoy, la sociedad de Juan Wycliffe, de traducir la Biblia en el mundo entero, porque él es el que primero tradujo las escrituras de hebreo en griego en inglés, pero ya estoy poniendo muchísimo más. Saulo de Tarso, Albert Einstein, Sigmund Freud, para bien o para mal, Karl Marx. Es increíble las contribuciones en física, ingeniería, artes, danza, teatro. Es muy desproporcionado
la contribución que el pueblo judío ha hecho a la humanidad. Nobel era judío. El premio Nobel de paz, el premio Nobel de literatura. Tenía mucha lana y dejó un partido para que siguieran dando dinero. ¿Quién quiere ganar el premio Nobel? ¿Están conmigo todavía? Sí. Wow. No sé qué hacer en 11 minutos con ustedes. Tienen que saber, dijo Pablo, mi anhelo, mi carga es que mi pueblo, los israelitas, según la carne, conozcan a Yeshua, un judío, un Mesías que Dios escogió que viniera con mamá y papá en su humanidad 100% judío. Salmo 22, Isaías 53. Si un judío en el avión, a veces con judíos, hagan hasta en su propio salterio que tienen salmos, lean el Salmo 22. 2 o 3 me han dicho, tengo que hablar con mi rabbi. Igual que antes, ya casi no se escucha eso en México. Antes en San Luis hablaba con una persona, una mujer muy devota de San Cristóbal y todo eso, y hablaba de la Biblia con ella, y al final siempre decía, pues tengo que hablar con el Padre. Así lo escuchaba al final de una buena plática. Ya casi no, ¿verdad? El catolicismo ya, su autoridad ha bajado mucho. Y los judíos dicen, pues tengo que hablar con el rabino. Y luego vemos, ninguno se ha convertido, excepto que el joven que tenía SIDA. Vamos al movimiento chueco en 5 minutos, Apocalipsis 2, 9. Si tienen que ir rápido, en cualquier momento me van a poner los 5 minutos. No tenemos que... Sí, ya hicieron preguntas, ¿verdad? Yo hice más preguntas que ustedes. Apocalipsis 2, 9. Sienten que están aprendiendo algo en esta clase. Sí, pasa. Gracias. Me siento exitoso también. 2:9. Alguien que quiere leer Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 3:9. 3:9, voz alta. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vemos en estos versículos escritos como en el año 90, 60 años después de la crucifixión y resurrección, que existía movimientos de personas que decían ser judíos por cierto privilegio entre la iglesia y dicen mienten y no lo son, y en uno dice son sinagoga de Satanás. Eso es fuerte. Colosenses capítulo 2. Y luego el más fuerte, después de ver Colosenses, en eso, es hasta Jesucristo. No comía kosher Jesucristo. En su niñez sí, en su adolescencia sí. Pero a propósito, con las multitudes que no hacen los ritos que tienen que hacer. Y él dijo, pues no es lo que entra en la boca del hombre en Marcos, es lo que sale. Y Marcos incluye, así dijo, declarando limpios todos los alimentos. ¡Wow! Qué radical cuando entiendes en cultura. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y en el último, que nadie les juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de Shabbat, que tienen que guardar el Shabbat. Para los judíos mesiánicos, 6 o 5. ¿Estás unido? Esos que estás aprobando la clase. Todo el libro de Gálatas. Aquí era el problema de Gálatas. Los judíos llegaron a obligar a los no judíos a observar kosher
fiestas y Shabbat. Cuando un judío se convierta en el Mesías, que sigue guardando Shabbat, que Dios le bendiga. No tiene que dejar de guardar Shabbat. ¿Sí me entiendes? No tiene que ya comer camarones o liebre al moco de ajo para comprobar que se convirtió. Porque culturalmente, genéticamente, sigue siendo judío. Es bonito. Tengo varios amigos judíos mesiánicos, gracias a Dios. Repito, en México tenía una familia, la familia Goldberg y Moisés, judíos, entendía algo, su cultura, en lugar de hacer eso, hacen eso. Para el que no tiene el kippur, es muy cultural. Entonces, si se convierten, gloria a Dios. Pero es una abominación, libro de Gálatas, que yo o tú de repente ya quieres declarar que eres judío y hacer ciertos cambios. Y aquí es la hipocresía más grande. Los judíos mesiánicos chuecos tienen por lo menos dos. Uno es la Iglesia de Dios Israelita. Eran líderes de la Iglesia Adventista en la Ciudad de México, en Tlalpan, su centro para toda América Latina. Y ellos dijeron que la Iglesia Adventista, estoy bien, no está guardando lo que debe de ser. Salieron en rebeldía y empezaron la Iglesia de Dios Israelita como en 1975. Ya ha crecido. De ahí, en ese mismo corriente, han salido dos más. Iglesia de los Israelitas, Iglesia de Yeshua. Y dicen ser judíos mesiánicos, pero no lo son. Ya van a las obras. Tienes que guardar fiestas. Tienes que guardar el Shabbat para ser salvo. Entonces, ellos son los que no son. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Puedes entrevistar ellos para una secta. O puedes hacer la historia de ellos. Desgraciadamente, igual que la Luz del Mundo, para Pena es una secta mexicana, originaria en México, igual que la Luz del Mundo, que todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Para Pena de Fabio, pare de sufrir, son brasileños todos. Testigos de Jehová, mormones, son sectas que empezaron en Estados Unidos. Una cosa que he observado en la historia de la iglesia, donde hay un verdadero mover de Dios y un despertar de una nación y un pueblo, poco después vendrá lo chueco. Qué interesante. En Corea hay sectas que han salido de Corea, los Munis, y algunos que han llegado a México. Uno está aquí en Las Águilas, que tiene la escuela, que es salvación por obras. Solamente su fundador, que es coreano, tiene toda la verdad. Eso no está tanto porque no están tan, pero han llegado a México porque Corea tenía gran avivamiento en los años 90. En la iglesia de Cho, iglesias de 15,000 y 25,000, y sí es una realidad. Pero después de eso viene el enemigo y siembra la maleza y vienen sectas. Entonces, no sé si es bueno o malo que ya hay sectas nacidas en México. Es malo, pero el hecho que hay sectas en México es porque había un mover auténtico y genuino de Dios. Lo mismo con Brasil y pare de sufrir. Tenían un avivamiento pentecostal en Brasil con las asambleas de Dios. Increíble. De hecho, Edir Macedo era parte del avivamiento pentecostal de las asambleas de Dios. Y algo entró en él que no quería ser segundo ni tercero, quería ser él. Y empezó con su secta de pare de sufrir. Entonces, todo Gálatas, Pablo aparentemente con puros no judíos, no había judíos en Galacia, estaba comiendo la comida que todos en las comunidades de la iglesia. Y Pedro también llegó, estaba comiendo con todo el mundo. Y ya llegan unos judíos de Jerusalén que pesaban. Para Pedro pesaban porque Pedro era Galileo. Y los galileos, sí, hebreos, judíos, pero no como nosotros, de Jerusalén. Eran como los de los judíos nácar. En serio. Entonces Pedro se dejó intimidar cuando llegaron judíos religiosos enviados de Jacobo.
en Jerusalén. Y cuando lleguen esos judíos, Pedro deja de comer con todos los cristianos gentiles convertidos y va a comer aparte con los de kosher. Y Pablo se levanta de la mesa de los gentiles siendo benjamita, hebreo de hebreos y fariseo de fariseos. Su papá era fariseo. Y dice, enfrente de todos, digo, Pedro, eres para condenar. Antes de que llegaron esos fulanos, tú comías con todos nosotros. Y ahora estás, ¡qué hipócrita! Le dijo a Pedro. Pablo a Pedro. Para que entendamos algo del judaísmo. Entonces, para que alguien con una tendencia judaizante sobre una persona que no es judío, es una abominación para Dios. Nosotros hemos perdido como una iglesia y un grupo de oración al corriente de falso judaísmo mesiánico en México. Alguien llegaba a un grupo que Felipe Reyes me dijo, muy buen grupo, en el sur fui, estaba el segundo rabino, era mexicano, chinito, güerito, y cuando dijimos que íbamos a llegar, Felipe quería que les llegara, les prediqué todo el libro de Gálatas. Cuando yo llegué, él se levantó ya para ir al baño y no lo volví a ver. Pero di todo Gálatas y algunos en ese grupo formaron un nuevo grupo, que es Roberto y Isabel estaban, y su hijo que toca el saxofón eran parte de ese grupo. Pero ellos entendieron lo que estaba mal. El segundo rabino que uno de la casa le había invitado desde hace meses, le estaban indoctrinando. Entonces algunos formaron su propio grupo cerca de ahí, que son ellos y son fieles aquí en la casa de Dios. Pero la mayoría se quedaron con el güerito rabino, no el güerito ortodoxo que soy yo. Pero hemos tenido esas confrontaciones. Otra hermana aquí que le quiero, Erika me ayudaba con el calendario, estudió con mi hijo, o en la misma escuela de mi hijo, diseño y publicidad. Y llegó y que se iba a casar, pero no acá, y se enamoró de uno de los falsos judíos mesiánicos, y sí me lo trajo. Ya le bendije, pero estaba enamorada. Dios te bendiga. Discutimos un poquito, pero pues eso era otra cosa. Por enamoramiento, pues ya, ¿cómo lo voy a detener? ¿Sí me explico? Pero me da coraje eso de los grupos, porque infiltran, entran secretamente. Entonces, judíos mesiánicos, hay una rama que es correcta, que es de bendecirles, es lo que anhelamos para todos los judíos, y hay otro corriente en México que es una mentira, y Juan dijo, son sinagoga de Satanás. Qué fuerte. Dios les bendiga, y gracias por escucharme. Pueden dar sus entrevistas a Sara. Tienen un mes, poco menos, porque ya estamos en días de abril. O 11, ¿no? 11. ¿Quién cumpleaños en abril? En el otro. Qué bueno que no eres testigo de Jehová, no podríamos festejar tu cumpleaños. Los testigos de Jehová no permiten festejar cumpleaños y toman de la Biblia porque Herodes en el día de su cumpleaños mató a Juan Bautista. Sí son las interpretaciones. Solamente me da coraje cuando cristianos tienen interpretaciones semejantes. Me admito que sí lo tienen o sí lo tenemos. Dios te bendiga. ¿Qué día? 16. Todavía falta. Tu entrevista, échale ganas, esfuércense. Puede ser que tomes todo un día, prepara las preguntas para el judío antes. Téngalos preparados. Piden permiso si quieren grabar. Algunos judíos dijeron, no, sí lo hago, pero no grabo. Tengan mucha cautela. Puede ser que te rechacen 2 o 3 o 4 judíos. Perseveren. Pueden ir a las tiendas que los propietarios son judíos en Polanco, Presidente Mazarí, y si compras algo, aceitunas kosher o algo. Nosotros usamos jugo de uva kosher porque no tiene nada de azúcar. Está rico, ¿no?